o algo así. ¿Mm? Dale. ¿Pudiste? Sí, sí, ahí Bien. está. Bueno, vamos comenzando entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos acá presentes a la doctora Romina Araguás y a Lucas Michelón, que nos van a dar una clase y una entrevista respecto de las experiencias que tienen ellos en los distintos litigios climáticos en los cuales han participado y los distintos enfoques que tienen al respecto. Romina Araguás es abogada, especialista en derecho ambiental, miembro del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y también abogada litigante de diversos litigios climáticos en Argentina, entre ellos el caso Bartoli que vimos la última clase que estuvieron conmigo. Lucas Micheló es abogado, especializado en derecho ambiental por la Universidad de Buenos Aires, codirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y abogado litigante en muchas causas penales y civiles contra proyectos petroleros, mineros, forestales y ligados al agronegocio, acompañando comunidades afectadas, organizaciones y colectivos ambientales de nuestro país. Así que, bueno, espero que aprovechen, la verdad, la clase de hoy de estos dos abogados y abogadas con muchísima experiencia y con un enfoque, la verdad, muy provechoso. Así que, bueno, les dejo la palabra a Lucas, Romy, no sé quién va a empezar. Arrancando. Arranco yo. Bueno, gracias, Santi. Perdón, muchas Nas- gracias por venir. Tienen los dos una agenda súper apretada, así que realmente se los súper agradecemos y por eso espero que también los chicos lo puedan aprovechar. Muchas bueno, gracias. gracias por las palabras, Santi. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que siempre a mí particularmente y a Robbie también nos interesa estar en estos debates que desde luego que se dan en el marco de la academia, pero que buscan sobre todo interpelar agendas, ¿no? Eh, y hacerlo también, digo, en la facultad, en esta facultad y con colegas como Marlene, como Adriana, que valoramos y apreciamos tanto, ¿no? Que también vienen desde sus lugares también acompañando estas luchas. Bueno, con Romy nos diagramamos un poco la conversa de esta tarde. Estamos juntos en el equipo de litigación de la asociación y en función de lo que veníamos conversando, Santi, la idea es un poco abordar hoy la problemática de las actividades offshore en el mar argentino y en función de lo que veníamos charlando, bueno, intentar que sea lo más práctico posible o por lo menos que se pueda generar y buscamos que así sea hoy también intercambios, preguntas. Nosotros venimos un poco a traer la experiencia de este litigio con la idea de, bueno, reflejar un poco cómo se construyó este caso, las vicisitudes que tuvo y que tiene, y por qué también decidimos acoplarnos, digamos, en este tipo de litigio. Habíamos conversado por ahí la idea de hacer como un refrito de las distintas causas que tenemos ligadas a lo que se conoce como causa o litigio climático, pero por razones de tiempo sobre todo, nos parece que, que vale la pena más bien detenernos en esta causa de offshore y en todo caso o en otra oportunidad poder abordar otras causas. Esto también lo planteamos por el tiempo, pero además porque, bueno, ustedes sabrán que hay todo un debate en torno a qué es un litigio climático, qué es lo que se entiende por litigio climático, las características que tiene el entramado. eh, y desde luego que hay distintas plataformas y organizaciones que monitorean estos litigios y por lo general se buscan aquellos que tienen de manera transversal atravesada la cuestión climática, ¿no? Ya sea porque hay un apartamiento a los compromisos o vulneraciones en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado en términos constitucionales y convencionales, como también responsabilidad corporativa de empresas. Y ahí hay todo como un campo bastante desarrollado de litigación climática en Europa, en Asia, en el norte global, en Estados Unidos,
hay un campo también muy fértil, y en menor medida en África. Y después tenemos un poco la realidad latinoamericana, con las dificultades que presenta incorporar este tipo de litigios en una agenda que está atravesada por una enorme desigualdad, ¿no? Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta, no más pobre que es África, pero eso genera que siempre esta agenda esté como atrasada en el marco de la agenda judicial, ¿no? Y más aún en el marco de políticas públicas. Entonces, la construcción de un caso climático tiene desafíos muy locales. Entonces nos parecía ahí cuando charlábamos con vos, Santi, con Romy, traer hoy el caso de offshore como para hacer en este rato que tengamos rápidamente como una idea de cómo se construyó, les decía antes, los distintos hitos que fuimos teniendo, y bueno, ahí nos vamos a distribuir un poco el estado procesal de la causa, pero también los aportes que nosotros entendemos requieren estos litigios, que no se construyen en un escritorio y en soledad, sino que se construyen desde abajo hacia arriba, desde los territorios, con las organizaciones, y eso genera también un trabajo adicional al trabajo que tenemos normalmente los y las abogadas, que es el trabajo de investigación y de escritura, con buscar los consensos dentro de las asambleas, dentro de los movimientos socioambientales, ¿no? Y por otro lado, y ya con esto comienzo a desarrollar un poco esta propuesta, porque después hay todo un debate, les decía antes, en torno a causas penales o civiles que bajo la línea tradicional, eh, Garavito, por ejemplo, se considera que son aquellos que están más, lo que les decía antes, en la línea transversal, ¿no? Pero hay todo un debate y nosotros somos un poco partícipes de esa idea, que el litigio climático además debe incorporar una mirada mucho más amplia, sobre todo para los procesos democráticos que se encuentran digamos, o instituciones democráticas que están siendo amenazadas en el avance o en el marco del avance de las ultraderechas, que tienen por un lado un repliegue, ¿no?, en la agenda socioambiental, ¿no?, una agenda de retrocesos, de regresiones ambientales muy marcadas, y por otro lado, una historia ligada a la corrupción, ¿no? Entonces, ahí hay como una premisa que nosotros intentamos, por lo menos, introducir en el marco de nuestras alianzas, en el marco de nuestras redes y en diálogo con estas organizaciones, muchas de ellas globales, que el litigio climático tiene que ser mucho más amplio, porque en regiones como la nuestra, donde la corrupción es estructural, o donde hay un problema muy grande ya dentro de las democracias de la corrupción, luchar contra la corrupción en el marco de la defensa del ambiente y en el marco de la justicia climática es también una forma de componer el litigio climático, ¿no? Entonces, luchar contra la corrupción en un proceso que, por ejemplo, retrocede con ordenamientos territorial de bosques, eh, incluye, digamos, toda maniobras de asociaciones ilícitas para utilizar ilegalmente la madera de bosques ilegalmente deforestados, digo, por mencionar la industria forestal. Si se lo enmarca también en distintos tópicos que algunos de ellos vamos a trabajar hoy, deberían ser también abordados. Nosotros tenemos una causa en la provincia del Chaco, que, bueno, la titulamos como la mafia del desmonte, y que intentamos precisamente dar esa discusión. Es un proceso penal ante la justicia federal. Tenemos ya hace 6 meses frenados los desmontes en la provincia del Chaco, eh, y bueno, ya empiezan procesamientos, los primeros procesamientos, ¿no? Y entendemos que esa es una causa que no se la puede, digamos, desencajar del litigio, pero entendemos las limitaciones y los marcos institucionales que tiene la composición de un litigio. Dicho eso, a mí me gustaría mencionar, después vamos a ese PowerPoint que recién les mostraba, que hacer alguna mención por lo menos rápida de lo que es la actividad offshore y por qué decidimos atacar, ¿no?, esta iniciativa en la conformación de un caso climático. En primer lugar, digamos, la demanda, digamos, que nosotros
confeccionamos tiene una arquitectura que, por supuesto, integra normas nacionales e internacionales y, digamos, a nivel doméstico nacional los pilares fundamentales como parte de, o como gran parte de los litigios ambientales o ecológicos es el sistema de principios, ¿no? Fundamentalmente el principio preventivo, el principio precautorio, el principio de progresividad y no regresión también cala muy fuerte en el marco de los compromisos climáticos asumidos por el Estado y esta idea de, lejos de avanzar, retroceder. Y por supuesto los principios más tradicionales ligados a el derecho a un ambiente sano, la conjunción entre derechos humanos y derechos ambientales, artículo 41, Ley General del Ambiente, y todo lo que hace a los derechos de acceso, ¿no? Sobre todo hoy ya incorporados en el Acuerdo de Escazú. Eh, Ahí nosotros, en términos generales, o en términos, digamos, más sustantivos, vimos que este proyecto de autorizaciones offshore contradice claramente, y después vamos a ver algunas diapositivas en ese sentido, los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Del cual Argentina es signatario, eh, y que precisamente requiere o implica una progresiva descarbonización de su matriz energética, fundamentalmente la ligada a la economía, a la industria y el transporte. Eh, y veíamos ahí en el marco de la construcción de este caso que ya los distintos informes del IPCC hace muchísimo tiempo, incluso declaraciones de organismos multilaterales, bueno, venían señalando cada vez, y lo están señalando con mayor énfasis los últimos años, no hay margen para nuevos desarrollos de combustibles fósiles si se busca detener o desacelerar y dejar por debajo del 1,5 grados centígrados la temperatura del planeta en relación a la era preindustrial, o por lo menos dentro del 2, ¿no? Después del 2, al 2, digamos, el umbral de seguridad, plantean los científicos climáticos, está en 2 grados Celsius, ¿no? Entonces, nosotros un poco buscábamos con esa causa dar este debate, dar un debate o abrir una agenda profundamente climática. Y veíamos que eh, lo veníamos planteando desde la asociación, sobre todo en el marco de la ampliación o del consenso de Vaca Muerta 2013 en esta parte, lo que fue el acuerdo de Chevron y PF, y este consenso del fracking, ¿no? De, bueno, avanzar con una matriz fósil en Argentina en un proceso altamente extranjerizado. Pero nos costaba un poco encontrar en ese marco de desarrollo, que aún hoy, muchos años después, sigue siendo bastante inicial, está el 8, el 10% de su fase inicial Vaca Muerta, pero nos estaba costando, digo, desde la construcción del caso, por ahí dar una discusión más concreta. Y vimos rápidamente que lo que estábamos, o frente a lo que estábamos con las actividades offshore en el mar argentino, era la expansión hidrocarburífera ahora en el mar, ¿no? Lo que era en el suelo a través de la actividad del fracking, la fractura hidráulica en Vaca Muerta, ahora se estaba expandiendo ya hacia el mar argentino en una incompatibilidad total con, les decía antes, los objetivos climáticos globales y los que había asumido el Estado argentino, ¿no? Entonces, comenzamos ahí a dar un debate o comenzamos a trabajar esto a nivel con las organizaciones locales, sobre todo aquellas que estaban nucleadas en la costa atlántica, planteando desde luego muchos debates. Uno de ellos, la idea de consolidar la justicia intergeneracional, los derechos colectivos y salir a proteger o a disputar los bienes comunes, ¿no? El océano, Disculpa, el mar argentino. Sí, perdón, te hago una consulta, una pregunta, y de sí, paso claro. aprovecho para decir a los alumnos y alumnas bueno, si quieren interrumpir para hacer preguntas, adelante. Hablábamos con los alumnos y alumnas en la clase que abordamos este caso, de que veíamos la diferencia de que otros litigios también sobre este caso de exploración offshore abordaron puntualmente cuestiones como la actividad pesquera comercial, como más bien protección de fauna marina. Y el caso de ustedes fue más direccionado a el cambio climático, y también por lo que estás hablando recién, estás haciendo bastante foco en eso.
por ahí, ¿qué cuestión estratégica vieron ustedes o qué fue lo que los impulsó a abordar este caso como una cuestión netamente climática y haciendo foco en estos informes del IPCC y en los compromisos climáticos argentinos? Digamos, desde lo estratégico, ¿qué fue lo que los llevó a abordarlo desde ese punto de vista? Bueno, eso está buenísimo, Santi, porque nuestra causa es tal vez la más climática de la que hemos interpuesto, pero si uno analiza rigurosamente, no es exclusiva o excluyentemente climática, pero sí tiene un condicionamiento altamente climático. Nosotros fuimos un poco lo que mencionaba recién, tuvimos que empezar a hacer algún trabajo de investigación para poder dar cuenta de que, y después voy a comentar un poco, el loteo que se busca con las actividades offshore, ¿no? Estas autorizaciones de distintas cuencas para ver si hay en el mar argentino combustibles fósiles, implicaba que frente a la confirmación de ese gran loteo en el mar argentino, esa actividad sísmica luego iba a terminar en una actividad de exploración, por lo tanto se iba a sacar ese combustible fósil, ya sea que se queme en nuestro país o se queme en cualquier otro país, en definitiva se iba a terminar quemando, iba a generar nuevas emisiones de carbono y por lo tanto acelerar el calentamiento global. Y eso fue uno de los grandes desafíos, cómo lograr generar informes científicos. Ahí tuvimos que ponernos rápidamente en contacto con especialistas. Bueno, nosotros hicimos una alianza con Greenpeace que nos facilitó el acceso a técnicos y especialistas en la materia, pero de pronto conseguimos también informes académicos y de universidades que venían en alguna medida también estudiando esta problemática mucho tiempo antes. Y ahí logramos como componer esto que preguntabas vos, Santi, el caso. Decíamos, bueno, acá estamos frente a un caso climático, ¿no? Están los compromisos, están las proyecciones hechas. Lo que vemos es que no hay sobre eso ni estudios ambientales acumulativos, no hay participación ciudadana, que son dos de los tópicos que están siempre dando vuelta en cualquier caso, pero que acá le agregamos esta dimensión, ¿no? Y llevar eso a sede judicial para responsabilizar a las corporaciones petroleras y al Estado por los permisos dados, implicaba tener algún análisis que sea de mínima verosímil, ¿no? Pero después, y rápidamente caímos en la cuenta que estábamos en Argentina, donde hay un consenso fósil, donde hay un consenso extractivista muy marcado, que se está rompiendo de a poco o con muchas dificultades, pero se están dando esos debates. Y ahí nos vimos en la necesidad de ampliar y que este caso pivotee sobre otras cuestiones. Por ejemplo, la afectación a la biodiversidad. Si uno analiza nuestro amparo, son 4 amparos, ¿no? Pero nuestro amparo, hay un fuerte componente de daños o de por lo menos riesgos a la biodiversidad. Todo lo Lucas, Sí, que Adriana implica... te pidió la palabra, fíjate Ah, si. perdón, no estaba viendo. Claro, Ah, claro. sí, ¿qué Adri, haces, adelante. Lucas? ¿Cómo andás? No, ¿Cómo quería andás? resaltar, porque digamos, vos dijiste que primero la estrategia, ¿no? Que para crear el caso climático, primero pensaron en Vaca Muerta, que digamos es lo peor de lo peor, así por lo menos que hay consenso. Pero, como yo siempre les digo a todos los que tienen que trabajar en ambiente, imaginemos el ambiente, el territorio de Vaca Muerta, está en el medio de la nada, no hay población, digamos, no hay actor, en la variable social de la cuestión ambiental, a eso me refiero. Y después, por Claro. otro lado, buscaron en el mar, y vos mismo dijiste, en offshore, que está todo loteado el mar. También, o sea, tenemos todo mar territorial, plataforma continental, está todo loteado para ir haciendo investigaciones de exploración y después de explotación offshore. Entonces, que eligieron este caso porque, bueno, está al toque de Mar del Plata. Y entonces Sí, es la variable social, me parece, con la que ustedes pudieron trabajar y que yo siempre insisto a los alumnos, la variable social es central en las cuestiones ambientales, socioambientales, pero porque Vaca Muerta es re fósil, súper anti justicia climática, bla, bla, bla. Todo el mar argentino de última también estaría, o en la plataforma loteada, pero el Mar del Plata es como que pega, ¿no? Más para bueno, la movilización social. no, tal cual. Yo un poco el power está confeccionado en esa lógica y esto que decís, Adriana, es muy importante. Digo, en el marco
de una lógica que es transversal, por lo menos como nosotros concebimos a los litigios en general, no solamente los climáticos, que es acompañar las causas judiciales de movilización popular, ¿no? De interpelar a los decisores públicos, interpelar a las corporaciones, y esto fue parte de las consignas que trabajamos con las organizaciones locales, o sea, generar hitos, ¿no? Yo después, si me da, enseguida ya paso ahí, se construyó lo que fue el Atlanticazo, ¿no? Que hoy está como muy instalado, pero no surgió de un momento a otro, surgió bajo una coordinación, se armó una coordinadora inclusive, que es bueno, la construcción del caso en clave territorial, ¿no? Pero esto que decía es clave porque Vaca Muerta tiene esas dificultades, digamos, en provincias como Neuquén, que son hiperpetroleras, donde la enorme mayoría de la población directa o indirectamente vive de esa actividad. Bueno, y la comunidad de pueblos originarios estables ahí que están siendo desplazadas son los mapuches y en otro sector los mapuches tehuelche, que no tienen buena prensa porque hay toda una campaña mediática precisamente para estigmatizar a las comunidades mapuches. Entonces, buscar alianzas es un poco complejo. Y acá lo que vimos es lo que vos mencionabas con mucha precisión. Esto está frente a Mar del Plata, que si bien está a 300 kilómetros mar adentro, porque esta es una actividad que se hace en aguas ultra profundas, eh, nos puso enseguida en el momento de conformar este bloque actor, ¿no? Quienes iban a firmar la acción, decir, bueno, tenemos que trabajar acá de la manera más amplia. No podemos ir, el caso podemos buscar que sea climático en términos judicial, pero tiene que tener una fuerte variable que ligue, por un lado, la biodiversidad, el acceso a las playas limpias, ¿no? Hubo fuertes y sigue habiendo fuertes campañas, la necesidad de comenzar a trabajar con especialistas para que nos hagan los primeros monitoreos de cómo iban a ser los derrames. Nosotros cuando fuimos a la audiencia pública fuimos con información científica y decíamos, miren, no hay duda de que va a haber derrame porque toda la información y todo el mapeo de las actividades, por lo menos en su fase de exploración, concluyen con derrames. Fue muy loco porque mientras estábamos en la audiencia pública, previo a la aprobación de la autorización 436 en el 2021, se produjo ese fuerte derrame en México. Esa audiencia duró 3 días y al segundo día se vino. Bueno, se imaginarán, por eso fue una audiencia, digamos que mayoritariamente el 80-85% se expidió en contra, ¿no? Y tuvo, de hecho, se tuvo que apartar en aquel entonces Secretaría de Ambiente, el secretario de Ambiente y Cambio Climático. Se fue, no le dio la cara, ¿no? Nosotros estábamos pensando incluso en una denuncia penal si firmara después de lo que dijo en la audiencia pública, ¿no? Pero digo, nos generó ahí fuertemente la idea, che, podemos construir este caso logrando empatizar con toda la comunidad marplatense y desde ahí se fue ampliando esta red. Hoy llega hasta Tierra del Fuego, la red de comunidades costeras. Pero eso fue clave y ahí entraron un montón de variables que nosotros, por lo menos en la idiosincrasia, en la identidad argentina, entendimos que había que conformar, ¿no? Para poder romper un poco esa lógica de un litigio puramente climático. Y ahí vino toda la idea de la ballena franca austral como monumento natural, toda la idea de las rutas, digamos, militar en la comunidad, cuáles son las rutas migratorias, cuál es la afectación de la actividad sísmica, ¿no? Que yo traje ahí un poco para comentar rápidamente, cómo afecta eso en toda la cadena trófica, y después el componente de deficiente mano de obra que esto traía aparejado, ¿no? Eso fue tal vez el elemento más difícil de romper. Eh, pero bueno, digo para no irme, yo traigo el Power, si les parece, pero eso, ¿no? Nosotros vimos en total y solamente para comentar dónde nace esto, porque esto, digamos, surge fundamentalmente cuando, a ver, no quiero, estoy pasando información por el tiempo, pero digamos, un poco lo que les mencionaba y lo van a ver ahora en el PowerPoint, perdón que me está entrando una llamada. Eh, lo que van a ver un poquito en el PowerPoint es que eh,
esta es una causa que, a diferencia de las actividades que hay incluso en el mar argentino, es la primera vez que se realizaron permisos en aguas ultra profundas, ¿no? Que van desde los 1.200 hasta los 4.000 metros de profundidad. Y esto fue un elemento que tuvimos que estudiarlo también un montón, porque si bien desde 1930 que se viene haciendo actividad offshore en nuestro país, y ya sabemos la historia que tiene nuestro país ligado, sobre todo Comodoro Rivadavia, digo, la Patagonia Argentina fundamentalmente, veíamos que ahí había que darle una vueltita roja porque estábamos ante una diferencia. Y componer el loteo fue una de las cosas que nos llevó más tiempo estudiar todos los permisos, todas las autorizaciones que se habían dado en el gobierno de Macri. Macri fue quien, digamos, llevó adelante los procedimientos administrativos, quien hizo los procesos de licitación nacional e internacional, y en el 2021, en diciembre del 2021, fue el ministro Cabandier quien firma la autorización 436, digamos, ¿no? La primera entre 11 solicitudes que estaban pendientes y que desde ese momento, esta parte, muchas de ellas ya han avanzado. Yo si puedo compartir ahora pantalla, Santi, confírmenme que se vea. Voy a ir al PowerPoint. ¿Se ve? Ahí está empezando a aparecer. Ahí apareció. Bien. ¿Cómo estamos con el tiempo para que nos administremos con Romy? Son y media pasadita. Sí, tenemos hasta las 8:30 la clase. Ok. Eh, bueno, lo voy a poner desde el principio. ¿Ahí lo ven bien? Ahora sí. Bien. Bueno, no, un poco eh, para ser como más práctico. Este es el contexto, un poco lo que les quería decir antes, ¿no? Entre 2018 y 2019, el gobierno de Macri licita y adjudica permisos para la exploración de hidrocarburos en la plataforma argentina. En total son 23 áreas que abarcan más de 220.000 kilómetros cuadrados y están frente a las costas de Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego y la cuenca occidental, Islas Malvinas. Gran parte de estos proyectos, por ejemplo, en Río Negro, en Islas Malvinas, el año pasado, de hecho, comenzó el de Islas Malvinas. Lo que sucedió es que eh, la cuenca austral norte, los tres pozos que nosotros cuestionamos en nuestro amparo, fue el primero, ¿no? Fue como la puerta de inicio. Por eso nosotros hicimos como un abordaje bastante holístico, e integral, metimos como todo, ¿no? Fue como plantear ahí, sin que quede un objeto ambiguo, pero plantear que vamos por esos tres permisos, cuestionando la autorización 436, pero que para darle sentido a la acción climática teníamos que hacer un análisis integral, ¿no? Dado que todos eran permisos licitados y adjudicados y que en algún momento esos permisos iban a avanzar, y desde ahí se entró, digamos, entramos a entrecruzar no solamente la problemática climática en sí, que tiene que ver con en su fase inicial de sísmica, los impactos de la sísmica, sino en su fase de exploración, ya los impactos de la quema de esos combustibles, sino cómo se daban los entrecruzamientos de todos estos permisos en estas distintas áreas, ¿no? Y ahí creo que fue, digamos, Romy va a profundizar en ese tema, pero esa fue la primer variable por la cual nosotros conseguimos el despacho cautelar, ¿no? La falta de estudios de impactos acumulativos sinérgicos, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el contexto. Ahí ven un poco las imágenes cuando se hace la reunión en mayo del 2019 con los distintos representantes de las distintas petroleras. El de gorrito que lo ven ahí es el ministro Berman. Eh, bueno, un poco cómo estaba compuesto, ¿no? El mapa de las distintas cuencas, ¿no? Acá están algunas de las resoluciones con las cuales se fueron otorgando los permisos y las adjudicaciones. Acá está Mar del Plata, no sé si ven el pulsor, ¿sí? Bueno, acá está Mar del Plata. En términos generales, hay una distancia acá de unos 300 kilómetros. eh,
Y acá ven un poco la composición del grupo petrolero, ¿no? YPF, siempre en estas líneas asociado con Equinor. Equinor es la Noruega, la empresa noruega, ¿no? Tal vez la petrolera más grande a nivel mundial. Eh, Acá se puede apreciar bien. Yo no quiero ser, digamos, muy técnico porque es como bastante aburrido también y no es la idea. Pero acá ven un poco inclusive lo que es ya el sur, ¿no? Con Islas Malvinas, el otro loteo, ¿no? El loteo que veíamos más en Buenos Aires, en la costa atlántica ligada a la provincia de Buenos Aires, y lo mismo, pero descendiendo ya en, al límite con Malvinas Argentinas y sur, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que ganaron estas adjudicaciones? Bueno, ExxonMobil, Qatar, Petron, Plus Petrol, Equinor, Shell, YPF, por supuesto, ¿no? Que tiene un fuerte componente. Pero digamos, un componente altamente extranjerizado Perdón, cuando uno ve. perdón, Sí, quiero hacer una acotación. ¿El presidente de Shell no era ministro del gobierno de Macri? el presidente de Shell con Macri, Aranguren. Aranguren fue después, por supuesto. Tuvo posterior a eso, ¿no? Esa es un poco está muy bien la acotación, Federico, porque fue Fue uno de antes los. presidentes, antes del gobierno de Macri. Exacto, exacto. Bueno, ese es un poco el fenómeno que se dan en estos casos. Nosotros tenemos algunas causas penales por esto, que es un poco esto del fenómeno de las puertas giratorias, ¿no? Da para otra, pero digo, sucedió así. Eh, bueno, y acá está, después de 2 años de que se dan estas adjudicaciones, ya en el gobierno de Alberto Fernández se lleva adelante la autorización 436 ahí en diciembre, ¿no? Como sucede en diciembre de todos los años, y sobre todo cerca de Navidad, Año Nuevo. Nosotros con Romy siempre decimos, bueno, estamos llegando a la fiesta, estemos atentos con el boletín oficial, porque es donde sacan gran parte de las autorizaciones, ¿no? Hay como esa idea que en la fiesta la gente anda, la gente y nosotros y los movimientos en general andan con la cabeza puestas en Navidad y Año Nuevo. Bueno, es muy común el chubutazo, todo sale ahí, ¿no? Bueno, pasó eso, ¿no? Entonces se autoriza acá a esta iniciativa contra Equinor. Nosotros el amparo, digo, para aclarar, lo interpusimos contra Equinor, que es la beneficiaria eh, de, de este permiso, de estos 3 pozos. Luego en el proceso se presenta de oficio YPF, ¿no? Eh, no está, nosotros no lo demandábamos originariamente, sí a todas las autoridades, pero YPF se presenta porque dice, bueno, el amparo es contra todo este loteo que les mostraba antes, somos en alguna medida también perjudicados, ¿no? Y luego se termina trabando la litis con YPF y con Equinor, que podía haber comparecido cualquiera de estas otras, Plus Petrol, Shell, eh, y bueno, nada, ahí hay idea de este año darle una vuelta de rosca y ir también atrás de Shell, ¿no? Pero bueno, así es como llegamos un poco a. Y el Estado Nacional, usted también es. Y el Estado Nacional, exactamente. Eh, bueno, ahí digamos un poco la foto de cuando se dio todas estas autorizaciones siempre se hacen en el marco de una planificación más grande, ¿no? En este caso, la promoción de inversiones hidrocarburíferas. Bueno, acá un poco los impactos de lo que implica la sísmica, ¿no? Que son cañones de aire, después van a ver una foto ahí, que tiene un impacto de 300.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Fíjense, pongamos esto, cómo funciona cuando hay, y en algunos casos incluso acumulativos, ¿no? Cuando hay distintas actividades offshore que se están dando en ese loteo que veíamos antes y cómo se entrecruzan, ¿no? O sea, sin lugar a dudas requiere un análisis acumulativo de esos impactos, ¿no? Y esta es la situación hoy. Esto es hoy dato científico, ¿no? Hay una explosión cada 10 segundos las 24 horas del día, ¿no? Esto es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Eh, Dicho por los propios informes científicos, eh,
es comparable con las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Lo que sucede en el mar argentino. Bueno, esto lo paso, de hecho después si quieren lo dejamos al Power Santi, pero digamos, los impactos de la sísmica, porque dice, bueno, el impacto es con el derrame, ¿no? O el impacto es en sí tenemos toda la imagen, ¿no? De la fauna marina empetrolada, ¿no? El caso de los pingüinos, tal vez que el más nos atraviesa. No, no, hay muchos impactos previos a la exploración que son esto, ¿no? Los impactos en la biodiversidad, la pérdida de hábitat, el comportamiento del microplancton, el comportamiento del fitoplancton, todo lo que hace a la industria pesquera. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para sentarnos a conversar con la industria pesquera a la hora de conformar. Nos fue muy difícil en esta causa. Después fuimos con otra causa que si querés la podemos contar después, Romy, o contarla vos, en Chubut. Y ahí ingresó el sector pesquero, el sector del turismo también, ¿no? Pero acá en Mar del Plata nos costó mucho bueno, esto de hacerles entender que esta actividad iba a entrar en riesgo en un corto y mediano plazo con la actividad pesquera. Pero digo, están esos, la contaminación acústica, los efectos acumulativos, etcétera. Bueno, ahí ven un poco en la margen derecha, bueno, por supuesto la ballena franca austral, que está en esta zona, que además es zona protegida, ¿no? Yo ahí no me voy a detener mucho, pero está dentro de la ruta migratoria. Y ahí ven en la derechita el buque, ¿no? Haciendo exploración sísmica, cómo van y dan los rebotes de estos disparos sonoros, ¿no? Ahí ven un poco las imágenes también. Esto es muy loco porque en el plan de gestión ambiental, la forma que tenía Equinor, que esto lo hemos planteado, de advertir, ¿no? A la fauna marina, digo, por ahí la ballena franco-austral es como lo más grande, pero hay un montón de otra fauna, era con observadores, ¿no? Que estaban a frente en el buque y que de ahí, bueno, intentaban que si veían algo, paralizaban la actividad, pero si no, la actividad no se para. Lo único que la frena son las altas, el invierno, ¿no? Porque, bueno, se hacen aguas ultra profundas, es como. Pero después, una vez que inician estos ciclos, no se detienen por nada, ¿no? Entonces, ¿cómo poder controlar? Que es uno de los desafíos que tenemos hoy, uno de los problemas que decíamos antes, ¿cuáles son los problemas? Que ahí se lo dejo, te tiro la pelota, Romy, pero ¿cómo controlar no solamente la fase cautelar, sino en general a 300 kilómetros mar adentro, ¿no? Pero bueno. Eh, Acá están un poco los escenarios que les decía antes, ¿no? De los derrames, ¿no? Y cómo esto impacta en el turismo, en la pesca. Estos son todo, inclusive hay monitoreos, hay simuladores, quiero decir, según las corrientes oceánicas, según dónde se den las fugas, cómo se va a desplazar hacia la costa, ¿no? Y llega a Mar del Plata, llega. Esto que ha sido clave, esto que ven acá, es una campaña porque nosotros comenzamos a articular esto con más de 8 o 9 organizaciones de la costa atlántica, eh, y fue clave la alianza con Greenpeace, que una de las expertices que tiene es campaña, ¿no? Tiene campaigners específicos y especializados. Y bueno, logramos hacer, junto a un montón de otras organizaciones, por supuesto, pero una campaña que precisamente interpele a la comunidad marplatense y a la comunidad atlántica, que arrancó en Mar del Plata y que se fue extendiendo y que hoy terminó, digamos, en esto que les decía antes, la red de asambleas costeras, ¿no? Pero bueno, acá ven una imagen, esto que está atrás a la derecha se montó, realmente se montó ahí, nosotros estuvimos presentes en esa actividad, repartiendo folletos, volantes, esto de no solamente una causa se va a ganar en sede judicial cuando tenés al Estado atrás, y a las petroleras, ¿no? Entonces necesitábamos que esto se instale en la opinión pública, se instale en la agenda de medios, llegue, interpele a los decisores judiciales, ¿no? Así que le dimos como mucha importancia de armar una fuerte campaña. Se fueron, bueno, haciendo todas Perdón. estas. Sí. ¿Qué tan importante es en esta litigación este ejercicio de llevar campañas de comunicación, movimientos en la calle?
¿Qué tan importante lo ven dentro del resultado de un litigio, tal vez no necesariamente una sentencia, sino con la conducta de las empresas y también los tomadores de decisiones? Romy, contestá vos que te veo haciendo seña ahí, digo, y lo hacemos más dinámico No, también. es fundamental. No, no, tener, no solamente para armar un litigio ambiental y específicamente climático necesitas un fundamento científico, son cuatro patas para mí, el fundamento científico, la base social, o sea, que esté legitimado socialmente, una pata que es la ciencia, la legal, que tenga un fundamento legal y después difundir. Porque si no tenés esas cuatro, si no hay suficiente difusión, los litigios quedan en un proceso muerto. Las contrapartes siempre son especialistas en dilatar los procesos para que no tengan un final feliz. Entonces, si no hay una convicción a los tomadores de decisiones y a los jueces, es muy difícil llegar a una solución, a algo a algún buen resultado en estos casos. Así que bueno, sí, es fundamental. No sé, continúa lo que no sé. No, Yo, no, es eso. Y bueno, y se fueron armando estas campañas, salieron, se crearon muchas redes. Hoy el valor de las redes sociales para romper el cerco mediático que hay, que existe, que es notable, digo, no solamente de medios hegemónicos nacionales o federales, sino incluso en las provincias. Digo, romper ese implica hoy hacerlo a partir de algo que también está como en crisis, que es el alcance, ¿no? de las redes sociales, pero por el funcionamiento de los algoritmos y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, se trabajó fuerte, se hizo un trabajo muy interesante, ahí las asambleas fue un laburo muy serio. Y lo que decía un poco recuperando, Romy, lo que decía recién, cuando nosotros empezamos a armar el amparo, que es un amparo federal con cautelar, era como un convite, o sea, primero a las organizaciones que venían a firmar la acción, drive abierto y trabajen con comentarios y siguiéndolos, ¿no? Y que haya uno o dos responsables por organización que aporten, que busquen, que sistematicen, que analicen, que nos aporten datos. Después una base más científica bueno, implicó hacer un trabajo también muy arduo porque armar la acción y después lo que vino, que fue sostener la acción cada vez que vino un traslado de 200, 300, 500 páginas con información. Nosotros somos abogados, abogadas, digo, no estamos formados en todos estos temas. Nos vamos formando en el hacer, pero necesitamos de especialistas. Entonces, en esta causa hubo numerosos especialistas de distintas áreas. Algunas cosas tuvimos que salir a buscarlos, a contratar que nos armen informes, que nos ayuden a procesar la información, ¿no? Creo que habías levantado la mano, Bueno, Adriana. sí, Adri. Sí, justamente de eso te quería preguntar. La prueba científica a la que ambos hicieron alusión, que uno tiene que de alguna manera presentar algo de prueba, por eso la Ley General del Ambiente arma de los informes del Estado, de los organismos oficiales, tienen el carácter de pericia, pero bueno, para llevar la demanda necesitas prueba. La prueba es cara, hablo de dinero en ambiente, ¿no? ¿De dónde, quién los ayudaron? ¿Ustedes tienen una red? ¿Fueron universidades? ¿Tienen fondos especiales, científicos y científicas? ¿Cómo fue obtener esa prueba? Porque para colmo, eh, es prueba jodida, ¿no? O sea, relacionada con el mar, además. Bueno, eso quería, porque no, es difícil el tema de la prueba en este caso también. Bueno, ¿Cómo? hay dos cosas, porque es muy cierto lo que planteás. Hoy el proceso, que eso ya lo va a tocar Romy, se reconvirtió, ¿no? Dejó de ser un amparo, pero eso no me meto ahí. Pero digo, precisamente por el tema de prueba, entre otras cosas, o los hechos controvertidos. Pero nosotros ahí un poco, Adriana, lo que hicimos, por un lado, un trabajo de voluntariado muy fuerte, que ese es parte del diseño de estas acciones, ¿no? Eh, Acciones puede haber muchas, uno puede hasta poder sacar una acción por mes si querés, pero tener la construcción de un caso con alianzas de territorios, con asambleas, bueno, fue Fundación Patagonia Natural, ¿qué tenés para aportar? ¿No? Bueno, yo tengo un especialista perfecto, Greenpeace. Greenpeace nos aportó dos especialistas, uno de ellos brillante,
que es Hernán Romy, que nos ayudó a entender, a sistematizar, a ordenar, a pensar inclusive qué prueba vamos a ofrecer. Después muchas asambleas que uno a veces cree que en las asambleas, si no va a organizaciones que están formalmente constituidas o que tienen 30, 40 años, las asambleas hay gente sumamente valiosa e interesante. Nosotros conseguimos biólogos, biólogas, oceanógrafos, digo, y ahí fue un trabajo, digo, de articulación, donde es cansador. Nosotros poníamos vocerías ahí uno o dos para no agotarnos, porque eran todas las semanas reuniones, hay nueva información, llegó nueva información, ¿no? Eso, como todo proceso, después hay un proceso de agotamiento, ¿no? Que es sostener, y sobre todo, como les decía antes, llega un traslado. Nos llegaron traslados en el informe del marco de cumplimiento del artículo 8 de la ley de 500 páginas, ¿no? Claro. Eh, Y 10 documentos de 1000 páginas, 10 documentos cada una, de mil claro, páginas cada uno, 10 adjuntos, y el archivo embebido, que eso, y archivo eso nunca, embebido, sí, sí. eso nunca Bueno, se encuentra. ahí, ahí tuvimos que salir a buscar alguna, porque no nos daba a nosotros ni en las alianzas que teníamos, y ahí hicimos una consultoría, pedimos un presupuesto, bueno, fondeamos ahí con unos recursos que teníamos, pero siempre digo en el marco de la autogestión, ¿no? De intentar ir dándole una vuelta de rosca en la medida que podemos ir eh, respondiendo, digamos, a esos requerimientos. Pero es una causa que se fue poniendo rápidamente muy densa, ¿no? Con muchos cuerpos, mucha información. Nosotros mismos nos pasa el día de hoy que llega un traslado y nos perdemos, ¿no? Tenemos que ir nuevamente a revisar. Pero bueno, este es un dato, por ejemplo, nosotros lo metimos, lo utilizamos en la audiencia pública y lo metimos dentro de la acción de la Facultad de Ingeniería de Olivarría, que esto lo odiaron el Estado, las petroleras, pero bueno, las conclusiones que saca esta facultad analiza las emisiones en nuestro país a través de la quema de combustibles fósiles y el impacto que tendría este loteo que yo les decía. Esto lo hizo la facultad, no formó parte de la acción, no le hicimos una consultoría, digo, hicimos la investigación de qué datos necesitamos aportar. eh, y bueno, todos los proyectos que se habían propuesto, los que les mencionaba antes, generaron una producción de 733.000 barriles por día en 2030, ¿no? Que son, ustedes saben, son una de las metas climáticas que es de 2030 y ahora 2050. En el escenario máximo, digo, en el caso que estuvieran todos estos pozos en actividad, Argentina sería responsable de emitir, bueno, acá digamos es en metros cúbicos por tonelada, una cifra abismal por año, ¿no? En el escenario mínimo, o sea, si no fuera el máximo, en el escenario mínimo, que es más complejo explicarlo acá, pero es qué pozos podrían ser que tengan, qué pozos no. De hecho, uno de los primeros pozos salió que no había, ¿no? Se lo declaró pozo seco. Se alcanzarían una producción de 16.000 barriles, ya no 730 en el piso, ¿no? Por día en 2030 y acá están el impacto de las emisiones durante ese año calendario. Eso nosotros lo llevamos a los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París y lo dejaba Argentina fuera de las metas o compromisos climáticos, ¿no? Después podemos dar un montón de otras discusiones porque nosotros esta causa dentro de las estrategias que estamos promoviendo, y las promovimos del inicio, es el debate energético, ¿no? Por eso, desde ese momento, esta parte, tenemos equipos hoy donde estamos planteando la transición ecosocial y en eso la transición energética. Cómo, digamos, modificar la matriz energética desfosilizada, que no sea en clave colonial popular, justa, etcétera, etcétera. Pero este es un tema central para nosotros. O sea, ¿por qué elegimos, que por ahí no lo dije antes, por qué elegimos también esta causa como un litigio climático? Porque nos interesa que se abra una agenda amplia, democrática, en torno a la transición energética de nuestro país, ¿no? Esto que decía antes, el consenso en Vaca Muerta, el consenso en actividades offshore, el consenso hoy en GNL, ¿no? Que se está viendo con fines de exportación, y eso se lo hace el Estado con las corporaciones, ¿no? Entonces, nada, parte de nuestra agenda con este litigio también era
abrir ese debate y estamos, por ejemplo, haciendo investigaciones de los incentivos y de los subsidios que el Estado Nacional está colocando en vaca muerta y está colocando en las actividades offshore, porque estas no son actividades que las petroleras las hacen solamente con su capital, ¿no? Por eso nosotros salimos a hacer una campaña el anteaño pasado, o sea, 2023, de las empresas petroplaneras, ¿no? Haciendo una paradoja de la estigmatización de los planes, ¿no? De la economía solidaria. Bueno, que las corporaciones petroleras son planeras también en ese sentido. Y planteamos cómo se tendrían que direccionar o si se direccionarían. Un año de subsidio a la industria fósil alcanzaría para inyectar casi un 15, un 18% en la reconversión de la matriz energética argentina, ¿no? Antes que siga con la diapo, creo que levantaste, Adri, No, para que entiendan los alumnos y las alumnas, les alumnes de la UNR inclusiva y feminista. Cuando vos decís las petroleras terraplaneras y esos subsidios, digamos, por ejemplo, Equinor o Qatar Petróleo, lo que fuera, hacen los trabajos, pero los paga el Estado argentino. Son licitaciones y los paga la República Argentina, lo pagamos nosotros con todos los impuestos. No es que ellos vienen a invertir, se los contrata para que ellos hagan esos trabajos. Concretamente es así, ¿no? Sí, sí, de hecho, y esto es una política sin grieta, digamos, ¿no? Lo llevó adelante Mauricio Macri, lo continuó Alberto Fernández y la gestión de Milei, que sabemos que sacó paquete de leyes, DNU, ley bases y demás, reajustó por todos lados, pero los planes, los subsidios a la industria fósil no los tocó, ¿no? No los tocó. Entonces, sin ese apoyo, sin esa financiación del Estado, estas actividades no serían posibles. Vaca muerta no sería posible, ¿no? Entonces, ahí está toda la discusión que hay detrás de la transición energética. Voy con esto cerrando y ya te paso la palabra, Romy, pero digo, bueno, esto lo omito porque también es un poco más de lo mismo, las proyecciones en la quema de combustibles fósiles. Todo esto está dentro de la acción de amparo, ¿no? Por eso un poco lo traigo. Esta causa llegamos entre el 7 de enero y el 13 de enero se interpusieron 4 amparos. El nuestro es el de abajo. eh, Cada amparo tiene como su matiz. Nuestro amparo es el climático. Nosotros decimos, por todo lo que les comentaba antes, por toda la base científica y demás. Después vemos otro, que sé yo, Organización de Ecologistas planteó un habeas corpus de la ballena franca austral, cosa, viste, medio de laboratorio, que lo rechazó en realidad el juez y la Cámara fue contemplativo y lo reencausó, pero podría haber quedado, bueno. Y Montenegro lo tengo tapado, porque Montenegro interpone un amparo, era Intendente el intendente de Mar del Plata, ¿no? De Mar de eh, Plata. de Mar del Plata, ¿no? Y bueno, un poco Sí, sí, sí. las lógicas ¿Habrá sabido hace. Montenegro que todo se originó en el gobierno de Macri? Mirá, yo creo que un poco Perdón, se. hoy estoy un poco... Está picante, Fe, pero está muy bien, de eso se trata. No, esto es un poco lo que sucede cuando los conflictos se territorializan y se hacen fuertes campañas territoriales. Acá hubo claramente a ver, Aprovechamiento político de la situación. por qué decimos aprovechamiento político? Podría decir, pero en definitiva se presentó y demandó, ¿no? Entonces, se retiró de Pero la bajo el causa gobierno de Montenegro. Alberto. No, no, pero se retiró hace poco, se presentó, se allanó y se retiró, ¿no? Hace 6 meses, Romy, ya me pierdo, cinco, Sí, seis meses, un poco ocho más, el año meses, pasado, porque no, año sí, pasado. sí, fin del año pasado. Digo, pasó de moda offshore, digamos, se siguen haciendo los atlánticos, y todo, pero nada, son 4 causas, se le dio un mismo trámite, se unificaron las causas. eh, bueno, acá un poco lo que les decía, todas estas movilizaciones populares fueron fuertes, muy sostenidas, ¿no? Eh, Algunas de las consignas. Este fue uno de los primeros atlanticazos que hubo.
esto es Atlanticazo, no es una fotografía de turistas paseando por Mar del Plata, ¿no? Una gran concentración que, bueno, después es muy difícil sostener eso, pero Pero se siguió además hubo una campaña, nosotros conocimos de una campaña pagada por las petroleras para desmovilizar y para hacer que, y también con organizaciones que también fueron funcionales, con organizaciones de jóvenes para colmo, que eso es lo que más bronca nos veo, que son funcionales a las petroleras, para desmovilizar y para sacar esto de la agenda pública, haciendo ver a Greenpeace como ridículos, toda una ridiculización. Nos llegó a nosotras esta campaña, la expusimos en el juzgado, pero no tuvo ninguna variable. Pero es importante saber también cómo se maneja. Nosotros estábamos con gente, organizaciones, profesionales, a lo mejor la que más relevancia o que podía tener algún manejo de dinero era Greenpeace, pero sin embargo tenemos enfrente gente con mucho poder que puede realizar campañas para tirar abajo grandes campañas de influencia para dar vuelta a la opinión pública. Y creo que en alguna medida desmovilizaron bastante. No sí, a los se filtró. convencidos, ¿no? No, pero es muy cierto todo eso. Se filtró el documento, nosotros lo pusimos a disposición de la justicia, obviamente pedimos que se hagan periciales de informática. Es muy complejo porque de pronto el amparo va adquiriendo como otras, se convierten en litigios estructurales, ¿no? Bueno, eh, acá está un poco también la expresión de movimientos políticos que se empiezan a acoplar, digamos, en la lucha del Atlanticazo, siempre sucede esto. Nosotros, por supuesto, siempre tenemos diálogo con los sectores políticos, digo desde el movimiento de las ONG, y por supuesto que se buscan alianzas para llevar adelante estos procesos. Pero bueno, bueno, esto enero del 2022, cada 4 De de mes. mes se hace hoy un Atlanticazo. Es difícil cada 4 estar sosteniendo, imagínense, ¿no? Pero bueno, se están haciendo ahí actividades performáticas, culturales, seguir sosteniendo un poco eh, las 4 causas. Esto lo paso. Bueno, y acá sí, voy rápido y Romy, ya te paso sí la bocha. Martín, el juez de primera instancia, toma estos cuatro, perdón que me fui, se los tramita por dentro de un mismo proceso. Se otorga la medida cautelar, nosotros habíamos postulado una cautelar. Estos son en general los tres fundamentos. Yo creo que municipio de General Pueyrredón no era Montenegro. Eh, para ir, Federico, me parece que no me acuerdo en este momento. Pero bueno, se Mar otorgan del estos. Plata, Mar del Plata, Mar Para del mí era Mar del Plata, ok, Plata también, sí. ok, ok. Mar del Plata. Eh, Estos son los tres ejes sobre los cuales cabalga la cautelar otorgada. Eh, bueno, la tercera es tal vez la más relevante, que tiene que ver con los impactos acumulativos, ¿no? Que fue ahí donde más enjundia le pusimos en el escrito inicial y luego cuando nos corrieron traslado, ¿no? Que no estaban hechos los estudios de impactos acumulativos directos, y contemplando los impactos directos, indirectos, sinérgicos, y acumulativos. Fue como una fórmula bastante amplia y el juez en ese caso lo adoptó como propio. Eh, Se apela, por supuesto, esta cautelar. eh, Se plantea después la recusación, ahí yo no me meto tanto por unas imágenes que habían circulado, lo habían visto justo al juez con el doctor Sapsay y el doctor eh, Esaín. el doctor Esaín, celebrando el despacho cautelar. Eh, bueno, no prospera la recusación. eh, Pero bueno, ahí nosotros nos volvemos a presentar, solicitamos que se mantenga la suspensión del proyecto hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Eh,
bueno, les decía acá, el dictamen fiscal, después vos, Romy, creo que vas a trabajar un poco Sí, eso. si querés sigo yo, Seguí de Mau. ahí, dale, buenísimo. Dale. Sí, lo de la recusación lo dejamos. Vamos a retomar el proceso. El juez dicta una cautelar, sobre todo la principal razón por la que dicta la cautelar es esto de que no había tenido en cuenta los impactos acumulativos, es decir, cuáles iban a ser los efectos de no solamente tener estas tres lotes que nosotros habíamos planteado, que son los Cuenca Austral Norte, que nosotros le llamamos CAN, se llaman así, CAN 100, CAN 107 y CAN 104, que no me acuerdo bien. Entonces estos loteos, nosotros habíamos dicho, se van a poner en funcionamiento, van a tener exploración sísmica juntamente con otros, y todo esto no está siendo tomado en cuenta. La actividad, o sea, solamente se hicieron estudios de loteos específicos. Entonces, ¿qué consecuencias va a traer todo esto en el mar argentino? La Cámara solamente confirma la cautelar parcialmente, pero pide a las empresas que adapten los estudios de impacto ambiental teniendo en cuenta esta especificidad de cuáles eran los impactos acumulativos. Les da un término a las empresas para que adecúen los estudios de impacto ambiental y finalmente, no sé si bueno, y finalmente terminan aprobándose la exploración sísmica. La exploración sísmica se lleva adelante y nosotros luego denunciamos el inicio de una segunda etapa dentro de la etapa exploratoria, que es la etapa de perforación. Sobre todo el primer pozo que se perfora, que es Argerich. Denunciamos que por resolución del 2019-2022 se autorizaba la primera perforación en el mar argentino en aguas profundas. Para que se den una idea de la dimensión de la perforación esta que se iba a realizar, sobre el CAN 100 se realiza la perforación esta que se denomina Argerich. La profundidad que tienen las aguas en ese lugar era de algo así como 1527 metros y se estimaba que la perforación completa tenía algo así como una profundidad de 3990 metros. Esto requiere buques, helicópteros, requiere que se haga primero un movimiento de embarcaciones, que se realice la perforación, que se realice la evaluación para saber qué hay, el cierre, luego un taponamiento y después el abandono del pozo. En ningún caso se podía hacer extracción, aun cuando se encontrara petróleo. Eh, Perdón, yo tengo una sí, pregunta. sí, decime. O sea, esto de los pozos es como un paso posterior a la exploración sísmica, pero Sí. antes de la extracción. Sí, así es. Es toda la etapa exploratoria. Es buena pregunta porque a nosotros nos costó, incluso para la comunicación y todo, estábamos todo dentro de una etapa de exploración. Primero se hace esto de las ondas sonoras, es para que tengan en cuenta como una ecografía. ¿Está? Como si hiciéramos una ecografía a gran escala con sonido para ver si es factible que bajo las profundidades del mar exista petróleo. Entonces, hecha esa ecografía, a grandísima escala que ningún humano podría soportar, las ondas expansivas con las que se bombardea en el mar, una vez hecho ese trabajo, se realiza esta perforación para determinar si existe verdaderamente petróleo. O sea, como si te hicieran una ecografía y después se abren para ver si existe. Bueno, eh, doy estos datos para que vean la importancia que tenía el Pozo Argerich. Nosotros presentamos, denunciamos esto como hecho nuevo, que se había probado dentro de esta, o sea, que continuaba la exploración en el mar argentino, que se había aprobado la perforación de Argerich y presentamos estudios que proporciona Greenpeace sobre una serie de anomalías que tenía el estudio de impacto ambiental. La primera de esas es que el estudio de impacto ambiental se presenta sobre una franja de periodo de tiempo, la ventana para hacer la perforación de Argerich había sido autorizada dentro de una ventana de tiempo y el estudio se presenta dentro de esa ventana de tiempo, que era en los meses de octubre y noviembre de 2023. De octubre y diciembre de 2023.
Como no se realiza, sin presentación de ningún estudio, se corre para junio de 2024. Y esa era la fecha para la iniciación de la perforación. Además de eso, reiteramos respecto de la perforación. Voy a hacerla corta porque tenía anotado un montón de cosas más, pero no va a llegar. Sobre todo respecto de los litigios climáticos, nosotros hicimos nuevamente hincapié en la importancia que tenía la perforación, o sea, el cambio climático ya ha dañado los océanos, está probado, sabemos que Argentina tiene un compromiso con el cambio climático para el año 2030. Esto no estaba dentro del compromiso climático. Nosotros hicimos saber al juez de los daños que podía llegar a causar esto, no solamente por la acidificación del mar, por todos los problemas que podía traer al mar, que ya afectado por el cambio climático, sino también por el modo de continuar extrayendo combustibles fósiles y que esta sea la única matriz. Las empresas contestaban siempre que era la forma de realizar la transición energética realizando la exploración offshore. Bueno, hicimos nuevamente, no había previsiones de derrames, se había cambiado la ventana operativa, no había suficiente monitoreo de la fauna. Presentamos todo esto y para nuestra sorpresa, pidiendo que se suspenda las operaciones de Argerich, basado en un sinfín de de errores, de incorrecciones que tenía el estudio de impacto ambiental. Entonces, para nuestra sorpresa, quien toma el guante en esta situación es el fiscal. El fiscal se apoya firmemente, Santiago lo debe tener presente porque es un dictamen, fue un dictamen muy relevante. El fiscal considera que deben suspenderse las actividades y la mayor preocupación del fiscal es esa. No está dentro de los compromisos de Argentina, no está declarado la realización de perforaciones offshore. Argentina tiene este compromiso, inclusive eh, realiza un análisis de cuáles son las causas, los litigios ambientales propiamente dichos, los litigios ambientales respecto de la energía. La Cámara ya, cuando se expidió sobre el rechazo de la cautelar, había tomado una postura respecto de los litigios ambientales y había dicho que no podía la Cámara o la justicia decidir sobre las políticas climáticas. Y acá el fiscal hace como divide las aguas y dice, el cambio climático afecta a derechos humanos. Si bien no puede el juez expedirse sobre cuestiones políticas que no son judiciables, sobre decisiones políticas no judiciables, el juez debe hacer todo lo que corresponda para prevenir y para tutelar los derechos humanos. Entonces, y en eso dice, acá hay que tomar medidas respecto del cambio climático, dándole una importancia estructural al cambio climático. Sí, Adriana. Estás silenciada. Ahí está. No leí el dictamen de este fiscal, pero lo pregunto, Sí, también el juez debe hacer un control de convencionalidad, claro. y eso es constitucional y está dentro de nuestro sistema interamericano de derechos humanos. O sea, el control de convencionalidad, ¿cuál es? Si se cumple o no, en este caso, si bien es voluntario, con el Acuerdo de París, pero si no lo había declarado, o sea, no estaba incorporado, es la teoría de los actos propios. Entonces, Tal cual. digamos, el control de convencionalidad es central cuando hay un Sí. tratado internacional. Ahí, no sé si el fiscal o después el Poder Judicial, la judicatura lo tuvo en cuenta. Pero eso es No, algo importante que pueden presionar. sí. ¿Puedo comentar algo, Romy, Sí, a sí, propósito de dime. esto? No, esto ha sido y sigue siendo todavía un poco el talón de Aquiles porque nosotros planteamos eso, una flagrante violación, ¿no?, del marco convencional
y la defensa de las petroleras y del Estado inclusive, siempre ha sido dividir esto. ¿Qué significa? La fase exploratoria por un lado, la fase eh, de explotación por otra, como tiene la actividad minera, ¿no? Entonces, que se hayan hecho todas esas adjudicaciones que nosotros planteamos la inconstitucionalidad y la nulidad, y que se estén inclusive llevando adelante esas exploraciones, no implica en sí el incumplimiento del Estado, ¿no? Es como que, ¿cuál ha sido la respuesta hasta ahora? Echan esas exploraciones, si se avanzara, siempre en términos de hipótesis, se podría configurar eso ha sido parte del debate. Nosotros Claro. siempre planteamos la unidad, ¿no? Esto es una unidad. Y además de Pero que es nada, una eso unidad, quería. claro, sino para qué lo hacemos, sino para qué lo hacen. Y además de que es una unidad, ya de por sí la perforación es un acto que de por sí es contrario. Si hay un defensor, alguien que es aliado del cambio climático, son los mares. O sea, el cambio climático se produce en los mares y la primera destrucción será de los mares también si sobrepasamos el 1,5 y eso es lo que va a variar la vida. Entonces, en la defensa de los mares es que nosotros tenemos que hacer hincapié. Y creo que eso es lo que no se entiende, ¿no es cierto? Es bueno. Y en esto, bueno, achicamos las políticas, no son cuestiones judiciables. La política energética suena como excusas bastante chicas. Juli, Sí. perdón, ¿lo viste como, entonces como algo positivo este cambio de foco que se hizo, empezar a verlo desde una afectación a los derechos humanos y empezar a abordar el conflicto también y el litigio también desde los derechos humanos? ¿Lo viste como algo positivo que... Claro que sí. Sí, el cambio de foco del fiscal fue fundamental. Él es más, nosotros habíamos aportado un montón de pruebas respecto sobre todo de la afectación a la flora y a la fauna y que no había tenido previsiones respecto de las ballenas y de los derrames. Y él solamente hace foco y también hace foco en una cuestión que es que no se había notificado, en esto Adriana, que no se había cumplido el Tratado del Río de la Plata, porque no se había dado comunicación efectiva sobre las posibles daños transfronterizos que se podían realizar con el Uruguay, teniendo una cercanía de- respecto de las exploraciones, de la perforación que se iba a realizar. Sí, Adriana, decía. Bueno, justamente ahí yo me iba a remitir a justicia internacional. Ahí tenés una jurisprudencia, la propia de la Corte Internacional de Justicia, con el caso Ya de las las papeletas. banderas, que es analógico, digamos, Sí. incumplimiento del Tratado del Río de la Plata, pero Lo además utilizamos, lo utilizamos. les consulto, porque si a lo mejor yo no lo terminé de leer porque es muy largo, todavía la verdad que no pude, pero la opinión consultiva del Tribunal de Derecho del Mar, que justamente la gran conclusión que tiene es que el cambio climático es contaminación según el Tratado de Montego Bay, la Convención Marco de Naciones Unidas del Derecho del Mar. La emisión de gases de efecto invernadero se considera contaminación y lleva a algunas cuestiones de transición energética, por ahí habla. A lo mejor también se lo puede tener como fuente, digamos, en algún momento incorporarlo en algún otro escrito que no sé si lo tuvieron en Sí. cuenta, pero No, la no lo opinión tuvimos en cuenta, la positiva. verdad que es valiosísimo. Eh, ¿De cuándo es ese fallo, Adriana? Mirá, en la justicia internacional están en línea. Sí. El ITLOS, que es el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que está en Alemania, que es el de la Convención de Montego Bay, salió el año pasado. Justamente una de las juezas es Frida Armas, que es Ah, argentina. sí. Bueno, ella es una de las juezas. Es opinión consultiva de Mm. cambio climático y derecho del mar. La otra opinión consultiva que se está esperando es la de la Corte Internacional de Justicia. Se está esperando, esa todavía no salió. Y la tercera, por eso digo, están todos alineados, o sea, Sí, claro. esto no es casualidad, digamos, es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también se está esperando. ¿Eh? Así que, digamos, una vez que estén las tres, habría que armar una charla, una jornada o algo, pero bueno, la primera, pero ¿qué pasa? El Tribunal Internacional de Derecho del Mar, a diferencia de las otras dos,
es muy, se conoce por ser muy técnico. Por eso se recurre poco al de derecho del mar, porque no es tan político, no tiene el valor Dificilísimo político. leer los tratados de derechos de No, la gente que lo conforma será medio político, pero son técnicos puros, digamos, de derecho y de derecho del mar, ¿viste? Y en la Corte Internacional, bueno, la Corte Interamericana igual siempre trata de a favor, pero dentro de lo posible. Pero son las tres que bueno, y después está el del Tribunal Europeo, también de Derechos Humanos, que eso también con sus matices y sus características, que creo que fue del 2023. Pero bueno, se están alineando los planetas para decir a nivel de jurisprudencia internacional, eh, cuál es el impacto del cambio climático y las obligaciones que tienen los estados, particularmente los subdesarrollados. Pero el Tribunal del Mar es re técnico. Sigo, gracias, Adri. Está buenísimo. Nos sirve un montón todavía. Bueno, el fiscal acá en la intervención que hace habla del Climate Action Tracker. No sé si alguna vez lo escucharon, pero es un seguimiento que se hace, una organización internacional que hace un seguimiento de las emisiones y los compromisos asumidos. Y esta fuente que toma el fiscal habla de un deficiente cumplimiento de Argentina, aún de las emisiones comprometidas, aún cuando todavía no había ni siquiera denunciado las actividades fósiles y tampoco Argerich. Entonces, el fiscal lo que propone es suspensión de todas las actividades que se estén realizando, por poner una medida mucho más amplia. Entonces, cuando el juez decide, y esto lo voy a empezar a hacer más corto, cuando el juez decide, dice, el fiscal se está apartando de las cuestiones planteadas y de la cautelar que se había planteado sobre solamente respecto de Argerich, que era este pozo que se perfora, que se va a perforar, entonces el tribunal no hizo lugar. Tampoco hizo lugar a nuestras peticiones y a nuestros pedidos sobre las deficiencias del estudio de impacto ambiental. Entonces, bueno, eso nosotros lo apelamos, no, la apelación tampoco no tiene lugar. Finalmente, el pozo Argerich se perforó y recientemente, principio de año fue Lucas, se declaró que el pozo estaba seco. O sea, se declaró que el pozo, que la perforación había dado negativo y que no habían encontrado petróleo o quizás no el petróleo que esperaban encontrar para que sea productivo, pero bueno, se hizo la declaración de pozo seco. Eh, Cuando se realiza esta declaración, en el medio, dentro del proceso, ocurrió esto que tuvimos que pedir los informes circunstanciados del artículo 8 de la ley de amparo, y ahí es que vinieron eh, el modo de defensa de las petroleras y del Estado Nacional es, ellos tienen muchísimos recursos para poner a mucha gente a escribir y es presentar muchísima documental, imposible de leer en cualquier traslado judicial, en cualquier momento judicial. Sí, Arena. ¿Qué estudios jurídicos la representaban o qué abogado a las petroleras? El doctor Colombo, que no es Rafael Colombo, que no es un compañero nuestro, es Juan Manuel Colombo, de Mar del Plata, porque es el Juzgado Federal de Mar del Plata. Pero el abogado de ahí de Mar del Plata era Colombo. ¿No estaba Sí, metido los de Buenos Aires? Qué raro. y quizás sí, pero no de manera directa. No lo sabemos. El que Bien, firma es un claro, la Manuel matrícula Colombo. es de Colombo. Sí. Pero bueno, para que se den una idea, todas las contestaciones tienen índice y con más de 1000 páginas. O sea, no hay manera de en un tiempo prudencial dar una respuesta, contestar, hacer observaciones. Tampoco, bueno, muchísima cantidad de documentación, excesivamente técnica. Bueno. Luego de contestar eso, nosotros hicimos igualmente nuestras observaciones, como con todo Lucas tuvimos algún tipo de ayuda, pero bueno, hicimos las observaciones. El juzgado dispuso que se ordinarice el proceso. O sea, ya no es un amparo, sino un proceso ordinario, y nos llamó a audiencia. Luego del pedido de audiencia, actualmente bueno, las